Es un gusto para mí saludarles nuevamente y en esta ocasión les traigo el tema diseño del instrumento de recolección de datos. Bueno, dentro de las técnicas de recolección de datos debemos de hablar también de lo que es el diseño de un instrumento, que este va a depender del diseño de la investigación, pero también de la técnica que vamos a utilizar para recolectar datos. Bueno, los objetivos del tema. Ahí los pueden observar, identificar los diferentes tipos de instrumentos, identificar los tipos de preguntas en cuestionario, explicar en qué consisten los cuestionarios, clasificar los cuestionarios y explicar en qué consiste la escala de Likert. Algunos de estos puntos que vamos a tocar ya los conocen debido a temas anteriores que hemos visto. Así que en algunos quizás no me voy a detener mucho. Bueno, hablando como les decía, de la técnica, dependiendo de la técnica, sí, pues va a ser el tipo de instrumento que vamos a utilizar y las variables que van a ser nuestro objeto de estudio o lo que debe de ir plasmado en nuestro instrumento y qué es la información que vamos a ir a buscar sobre ellas. Entonces vamos a ver que es importante realizar un buen instrumento. Por lo tanto, una recomendación que voy a dar es que el instrumento lo hagan a partir de la matriz de congruencia. En la matriz de congruencia tenemos las variables, bueno, los objetivos, las variables, el concepto de las variables, la operacionalización y los indicadores. Entonces tenemos que ver todo ese recorrido, desde el objetivo específico hasta el indicador. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven en esta matriz de congruencia, dice factores de riesgo conductuales. Entonces, allí dice que el concepto dice que es un factor de riesgo conductual y lo explica. Y van a ver ustedes que dentro de ese factor de riesgo conductual que menciona acá, dice que vamos a señalar, dice que es una dieta no saludable, pero que es una dieta no saludable según este trabajo de investigación, dice que va a ser aquel consumo de frutas y verduras en cantidades insuficientes. Lo otro es consumo de alcohol en forma perjudicial y que hay una forma de medirlo. Lo otro es em, bueno, acá ya nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque no alcanza la imagen, pero también está el tabaquismo, y otras cuestiones más. Entonces, por eso es importante el concepto. ¿Qué vamos a decir que es un factor de riesgo conductual? Entonces, ahí tenemos el concepto y luego cómo se va a operacionalizar ese concepto. Entonces, ahí está lo que les había mencionado en otras clases, ¿verdad? Que la operacionalización prácticamente es poner nuestra fórmula, cómo vamos a medir esa variable. Y entonces el indicador, vaya, de dieta no saludable, por ejemplo, sería porcentaje de personas que consumen menos de 5 porciones de frutas al día. Entonces, las preguntas que vamos a hacer van a ir encaminado a eso. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuántas porciones de frutas consume al día? ¿Cuántas porciones de verduras consume en el día? ¿Verdad? Entonces, esas serían, ya de ahí podemos, a partir de eso, podemos visualizar las preguntas que podrían ir en nuestro instrumento. Entonces, el instrumento prácticamente es la herramienta que utiliza el investigador para poder recolectar información. Sin embargo, debe de cumplir con tres requisitos importantes. Uno es la confiabilidad, el otro es la validez y el otro es la objetividad, que podemos calcular estos valores, más que todo en investigaciones cuantitativas y en instrumentos cuantitativos. Podemos utilizar o podemos más bien calcular confiabilidad, validez y objetividad. Pero eso lo veremos en una clase más adelante.
Entonces tenemos los diversos instrumentos, perdón, como les decía ya en clases anteriores, ya hemos tenido contacto con algunos de estos. Por ejemplo, tenemos los cuestionarios para entrevista, que no es lo mismo que un cuestionario para encuesta, las escalas de Likert, las listas de cotejo o las fichas de observación, análisis de contenido, ¿verdad? Entonces hay muchos instrumentos que podemos utilizar, pero ¿cuál instrumento vamos a utilizar? Bueno, dependiendo de cómo sea nuestro diseño del estudio y la técnica que vamos a aplicar. Entonces, dentro de los más utilizados tenemos la encuesta, ¿verdad? Que ese es de los que se observa que se utilizan más en los estudios, las escalas de Likert, las fichas de observación, las entrevistas, esos son los más utilizados. Y acá está lo que les mencionaba, dependiendo de la técnica, así pues va a ser el instrumento que vamos a utilizar. Y incluso en la observación hay que saber si es observación para una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa, porque acá en la investigación cualitativa podemos utilizar, eh, por ejemplo, así tipo diario, llamémoslo así, o los registros anecdóticos, es decir, documentos que vayan registrando eventos, entonces eso se puede utilizar, o que el mismo investigador vaya y observe a los participantes. Entonces va a ser muy distinta la observación en el caso de una investigación cualitativa en comparación con una investigación cuantitativa. Y ahí tenemos la encuesta, pues que ya hemos hablado un poco de esas técnicas, y la entrevista. Entonces, vamos a ver, esto es importante a la hora de crear su instrumento, ¿verdad? Porque es como la presentación, más si lo vamos a hacer encuesta. Entonces, entonces, el instrumento de investigación debe de contener una portada, o sea, no como las de nuestros trabajos, pero lo que quiere decir es que debe de llevar el logo de la institución, el nombre de la institución. Ustedes pueden ponerle Facultad de Medicina, el título del trabajo de investigación, el objetivo de la investigación y bueno, luego se hace una pequeña introducción explicando la importancia del estudio y luego podemos poner indicaciones y también podemos ponerle ya sea al final de todas las preguntas o de todos los ítems, podemos ponerle un agradecimiento así sencillo, agradecemos su participación. Entonces eso es lo que debemos de colocar o como aspectos importantes también que debe de llevar nuestro instrumento de recolección de datos, más si se los vamos a pasar a otras personas. Entonces hablábamos de los cuestionarios y decíamos que eran de los instrumentos más utilizados para recolectar datos. Los cuestionarios dice que estos consisten en un conjunto de preguntas o ítems. Acá preferimos bueno, en todo instrumento preferimos llamarlo ítems. En los cuestionarios, ya aquí ya sí podemos decir preguntas, porque son preguntas por lo general las que vamos a realizar. Entonces, vamos a ver que esas preguntas están orientadas a medir las variables de nuestro interés. Y vamos a ver que en los cuestionarios tenemos de dos tipos, el cuestionario para encuesta y el cuestionario para entrevista. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la estructuración, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver de que el cuestionario, bueno, primero debemos de saber para qué va a ser, ¿verdad? Si para una encuesta o para una entrevista, porque las preguntas para encuesta, recuerden que la encuesta es una técnica cuantitativa y la entrevista es una técnica cualitativa, que quiere decir que la entrevista la utilizamos en investigaciones cualitativas, por lo tanto, las preguntas van a ver que son abiertas, a diferencia de la encuesta, que en las encuestas las preguntas por lo general sí podemos poner preguntas abiertas, pero por lo general van a ser preguntas cerradas con opciones. Entonces nosotros les damos las opciones al participante.
Entonces, bueno, acá van a ver algunas cuestiones importantes para la preparación del cuestionario y bueno, las que les mencionaba es de las más importantes. Y también van a ver que incluso en algunos países hacen hasta un manual con las instrucciones para aquellas personas que van a ir a recolectar la información, ¿verdad? Y todos esos aspectos son importantes, aunque algunos podemos pues omitirlos, pero no quiere decir de que no sean menos importantes. Ahora, con los tipos de cuestionario, vamos a ver que en la encuesta, acá voy a especificar que estamos hablando de tipos de cuestionario en encuesta. Hay dos tipos, los autocumplimentados y los que llevan entrevistas personales. ¿Qué quiere decir los autocumplimentados? Es cuando nosotros vamos y le decimos, miren, necesito que me llene esta encuesta, ¿cree que me hace el favor? Entonces se le entregamos y el participante él va leyendo él solo y va contestando. En cambio, en los cuestionarios para entrevistas personales, que siempre es aplicando la técnica de encuesta, lo que pasa es que aquí es como que hacemos una pequeña entrevista al participante. Quiere decir que el investigador o el que va a recolectar la información, el encuestador, él hace las preguntas, no le entrega el cuestionario al participante, sino que él va haciéndole las preguntas y entonces va contestando, el encuestador va contestando según vaya respondiendo el participante. Entonces, cada una de las técnicas de aplicación de estos cuestionarios tiene sus ventajas, ustedes las ven ahí, y también tienen sus desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, en los autocumplimentados es que es más privado, ¿verdad? La persona puede responder con más privacidad, pero puede ser que también nos deje muchas preguntas sin contestar. En cambio, en las entrevistas nos va a contestar todas aquellas. El problema es que cuando tenga alguna duda o nosotros malinterpretemos esa pregunta. Por eso es que algunos hacen una guía para los encuestadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer en los cuestionarios? Pues pueden ser cerradas o abiertas. Ya les explicaba la diferencia entre un cuestionario para entrevista y uno para encuesta. Sin embargo, los de encuesta pueden llevar ambos tipos de preguntas. Ahora, acá están las preguntas cerradas, que estas, como les decía, nosotros debemos de darles opciones de respuesta. Y tenemos varios tipos de preguntas cerradas. Por ejemplo, ustedes ven la primera pregunta, ¿estudia usted actualmente? Y vemos que la respuesta acá puede ser una de las dos, o es sí o es no. No hay nadie que estudie a media, vea, que salga mal en las evaluaciones puede ser otra cosa, vea. Pero usted se encuentra ahorita inscrito, estudiando, llevando la materia de investigación, sí o no. Entonces, no hay más que solamente una opción y estas pues son preguntas también llamadas dicotómicas, pero también las preguntas en las que solamente podemos responder o marcar más bien una respuesta se les llama excluyentes. Y si ustedes ven esta otra pregunta, digamos que estamos preguntando, investigando si ha tenido síntomas respiratorios. Entonces, ¿cuál síntoma respiratorio ha tenido? Tos, disnea o expectoración. No podemos decirle, acá tendríamos que hacer la aclaración que puede marcar más de uno, porque imagínense, es un asmático. El asmático va a tener tos, va a tener disnea y va a tener expectoración. Entonces no podemos decirle que solo nos marque una respuesta. Entonces estas preguntas, pues vamos a ver que son incluyentes y tienen más de una opción de respuesta. Y acá están las tipo escala, estas preguntas, acá donde ven el 14. Entonces, estas más que todo, pues, tienen que ver con lo que es la escala de Likert. Que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, las preguntas también están las preguntas tipo escala, que también estaría relacionado con la escala de Likert. Y acá lo que quiere decir es que es una sucesión ordenada de los distintos valores.
Es decir, que nosotros damos una puntuación del 1 al 10, cuánto está enamorada de su novio o enamorado de su novia, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a dar una puntuación nosotros, vean, como participantes. Entonces, esas son las preguntas de escala, en eso consiste, en dar como una puntuación. Y también tenemos otro tipo de preguntas cerradas que dice que una pregunta puede desencadenar más preguntas. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿usted ha sido operado? Sí o no, ¿verdad? Entonces, si es no, la siguiente pregunta no nos la podría responder. Entonces, en esta pregunta, en esta segunda más bien pregunta, vamos a decir si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿hace cuánto tiempo fue operado? Entonces, vamos a ver que también la siguiente pregunta, ¿verdad? Aplicaría lo mismo. Si fue operado, entonces, ¿de qué lo operaron? Entonces, si me dice que no, o si nos dice que no, no podemos responder las siguientes dos preguntas, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas que pueden desencadenar más preguntas. Y las preguntas abiertas, pues no hay alternativa de respuesta. No hay un número de categorías y más bien las vamos a utilizar cuando tenemos unas respuestas muy variables o amplias. Entonces son útiles cuando no hay mucha información y es ahí cuando las podemos utilizar. Ahora, ya les voy a poner un ejemplo de ese tipo de preguntas abiertas, porque acá viene una cuestión antes. Dice, o sea, ¿qué nos conviene usar? ¿Preguntas cerradas o preguntas abiertas? Bueno, eso depende de lo que andemos investigando. Vamos a ver que hay que tener en cuenta que las preguntas cerradas nos van a dar respuestas cortas, pero las preguntas abiertas nos van a brindar más información. Ahora bien, si hay una gran variedad de respuestas que podemos tener, entonces preferimos las preguntas abiertas y no tanto las. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, si le digamos que la pregunta era ¿por qué razón terminó, terminó con su novio? Si fuera una pregunta con su novio o su novia, ¿verdad? Si fuera una pregunta cerrada, vamos a ir de este lado. Si fuera una pregunta cerrada y entonces le damos las opciones, le damos estas 7 opciones. Puede ser que ninguna de esas opciones represente lo que dice el participante. Entonces, en este caso, preferiríamos dejar una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar mucha más gama de respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esa es la importancia o más bien esa es la diferencia de utilizar pregunta cerrada y pregunta abierta. Depende de la necesidad de lo que andemos investigando. Y luego tenemos, bueno, que también acá las preguntas cerradas tienen sus ventajas, así como las preguntas abiertas, y asimismo cada una de estas tiene sus desventajas. Otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer preguntas es la redacción. Uno de estos, ¿verdad?, es que no formulemos preguntas de manera negativa. Por ejemplo, bueno, ¿eso por qué? Porque confunde al lector o al participante, lo confunde. Entonces no sabe si responder si sí o no a la pregunta y si está acorde con lo que están investigando. Entonces, esas son preguntas que tienden a confundir. Lo otro es que solamente debemos de formular una pregunta y dar la opción de respuesta. Luego formulamos otra pregunta y dar otras opciones de respuesta. No vamos a formular dos preguntas en una, ¿verdad? No es al 2 por 1.
Hay que utilizar un lenguaje sencillo, más que todo dependiendo de la población también que vamos a involucrar en nuestro estudio. Y bueno, hay otras consideraciones ahí que ustedes las pueden leer más detenidamente. El orden de las preguntas también es importante porque si no hace que le pierda el sentido el participante a la encuesta o al cuestionario, ¿verdad? Y dice de que las preguntas deben de ser de interés y se debe de empezar con preguntas sociodemográficas, por ejemplo, edad, sexo, grado de estudio, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso por lo general es con lo que empezamos, aunque Argimón, este autor, nos recomienda que vayan al final, pero por costumbre, diría yo, más bien acá nosotros empezamos con eso y no terminamos, no van al final. Y vamos a ver que las preguntas, como les decía, el orden, que era lo que aquí vamos a tocar, es importante. En esto, por ejemplo, estamos hablando de los factores de riesgo conductuales, decíamos, y uno de ellos era la dieta. Entonces empezamos a preguntar cuántas frutas consumen el día y luego cuántas veces a la semana consume alcohol y luego cuántas verduras consume en el día, cuántas veces hace ejercicio y entonces llevamos un desorden, ¿verdad? Entonces todo lo que es comida lo preguntamos primero, lo que es bebida después, lo que es ejercicio va a ser lo que sigue, pero llevamos un orden, no vamos en desorden. Entonces eso es importante. Lo otro también es que vamos a ver que al elaborar el instrumento, tenemos que mantener el mismo formato para todo el instrumento. Acá más que todo me voy a centrar en que, por ejemplo, si tenemos una escala y el siempre le hemos dado una puntuación de 5, entonces en todo el instrumento va a mantener esa puntuación. O más bien, si utilizamos siempre, a veces o nunca, esa escala es la que vamos a tratar de utilizar para todo el resto del instrumento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el formato también es importante. Y en cuanto a las escalas tipo Likert, vamos a encontrar acá que las escalas lo que miden es actitud. Entonces, esta actitud va a ir de ser una actitud positiva, neutra, a una actitud negativa, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Estas serían actitudes positivas, esta es una actitud neutra y esta es una actitud negativa. Entonces, así es como son las escalas de Likert. Y podemos tener varias opciones dentro de las escalas de tipo Likert. Por ejemplo, podemos utilizar esta alternativa que podemos decir que estamos totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, en desacuerdo. Uy, acá hay un error, vea, y esto es de Sampieri. Dice totalmente de acuerdo. En acuerdo sería neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. La otra alternativa, lo que les decía, ¿verdad? Siempre, la mayoría de veces, a veces sí, a veces no, ¿verdad? La mayoría de veces no o nunca. Entonces van a ver que está la posición positiva o a favor, la posición neutra y la posición negativa o en contra. Bueno, eso es más de lo que les mencioné. Y nosotros podemos obtener las puntuaciones de esa escala de Likert. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un instrumento de 8 ítems, como lo dice ahí. Tenemos 8 ítems y si la puntuación mínima de cada ítem es 1, entonces al final la puntuación mínima de ese instrumento va a ser 8, porque sumamos todos los unos, digamos que alguien nos respondió solo 1. Solo nos marcó 1. Entonces, vamos a ver que la puntuación mínima va a ser 8 y la puntuación máxima va a ser 5, porque tenemos una escala del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, si alguien nos marcara
solo 5, entonces va a tener una puntuación de 40. Entonces nosotros dividimos esa escala del 8, que es lo mínimo, al 40, ¿verdad? Lo dividimos en 5 rangos iguales y entonces sacamos la puntuación de la persona, ¿verdad? Digamos que tuvo 12 puntos, entonces vemos dentro de la escala dónde quedan esos 12 puntos y ahí ustedes lo pueden ver. Dice que caería más que todo entre una actitud muy desfavorable. Entonces, así es como podemos obtener las puntuaciones. Acá también, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea nuestra escala, pues así podemos hacer o podemos obtener las puntuaciones. Luego, podemos ver también que podemos tener escalas que vayan de 1 a 5, decía, pero también podemos tener escalas que vayan de 0 a 4 o incluso con valores negativos de -2, -1, 0, 1 más 2. Pero acuérdense que en el negativo sería la actitud negativa o en contra y los valores positivos se correspondería a los, bueno, a que tienen actitud positiva o de acuerdo. Y acá tenemos otro tipo de escala de Likert, ¿verdad? Acá lo que le pedimos es que en una escala del 1 al 10 nos diga qué puntuación le da a la siguiente afirmación. Acuérdense que escala de Likert solo van afirmaciones. Entonces, podemos decir, por ejemplo, mis creencias religiosas afectan y tenemos que, podemos marcar ningún aspecto de mi vida o podemos ir hasta absolutamente todos los aspectos de mi vida. Entonces, en una puntuación del 0 al 10, ¿cuánto le doy a esa proposición o a esa afirmación? Siendo 0 ningún aspecto de mi vida y 10 absolutamente todos los aspectos de mi vida. Entonces, así es como también hay otro tipo de escala de Likert. Bueno, y en cuanto a la ficha de observación, acá decimos de que este es un método de registro sistemático, es decir, que vamos a utilizar el mismo instrumento para todos, por ejemplo, en una revisión de expedientes. Para todos los expedientes que vamos a revisar, vamos a utilizar la misma ficha de observación. Entonces, podemos analizar nuestras variables a partir de esa ficha de observación y vamos a ir marcando, ¿verdad? ¿Qué es lo que cumple, qué es lo que no cumple ese expediente o, por ejemplo, cuánto tenía de glucosa en la última consulta? Entonces nosotros anotamos ahí o también podemos ver, por ejemplo, ¿le dieron medicamento metformina? Sí. ¿Le dieron insulina? No, ¿verdad? Entonces así pues va en una ficha de observación y ahí está, ¿verdad? No ejemplos, por ejemplo, en una historia clínica que revisamos, esto más que todo ya no es ni tanto con que le vamos a preguntar a la persona, sino más en investigaciones que requieren de revisión de expedientes o de observar qué es lo que hace, por ejemplo, el lavado de manos. Quiero ver si se lavó las manos por un minuto, ¿verdad? O cuánto tiempo se lavó las manos, se lavó los pliegues, se lavó y todo eso nosotros podemos ir poniendo como una lista de cotejo, ¿verdad? Una ficha de observación. Y acá igual, ¿verdad? El ejemplo dice signo de pliegue, si la historia clínica decía que sí lo tenía o no lo tenía. Si había secado de las mucosas, si lo decía, si lo tenía o no. Y así, vamos a ir llenando esa ficha de observación. Y otra cosa ya para finalizar es que puede ser que para una investigación necesitemos utilizar más de un tipo de instrumento. No necesariamente vamos a utilizar uno y con ese nos vamos a quedar, sino que puede ser que nuestra investigación requiera de 2 diferentes instrumentos de recolección de datos. Bueno, ha sido un placer haberles expuesto esta clase. Espero que les sea de mucha ayuda. Bendiciones.